menos lleva 3 décadas en la investigación y el activismo civil enfocado en la defensa de los derechos de la niñez, que lo han configurado como uno de los mayores especialistas de la realidad vulnerable y lacerante que vive la infancia en el país. Una realidad aún más violentada por un gobierno indiferente que, lejos de disminuir, pareciera que incentiva y asusa la violencia contra los menores. ¿Enojado? Indignado, ¿Preocupado? mucho, Debemos estar preocupados. todas y todos, sí. El país se polariza y quiebra. Sí, no es nuevo, pero se ha profundizado el quiebre La violencia se expande. en todos los ámbitos, incluso en lo familiar. La corrupción aumenta. Se ha institucionalizado. Los criminales se envalentonan. Digamos que estamos en un reino de criminalidad. Todos los días 7 niños son asesinados en este país. Diariamente entre homicidios dolosos y culposos, pero ninguno se investiga. Esto es, cada 3 horas en este país es asesinado un niño. Sí, en silencio y sin la mirada del público y sin muy poca mirada de los medios. Cada 20 minutos una niña es violada. Sí, el patriarcado y el machismo está bastante sostenido en el tiempo. Cada día 29 niños reportados como desaparecidos. Sí, tenemos un acumulado de 18,100 niños, niñas y sobre todo mujeres adolescentes desaparecidas. ¿Qué país es este? El peor país para ser niño o niña en este momento. ¿Qué hace posible este país de asesinos? La impunidad, la corrupción y que el crimen pues sea mezclado con el poder político. ¿A alguien le importa? Seguramente a las familias, a algunas personas, pero no a las élites políticas en México. ¿Le importa a la presidenta Claudia Sheinbaum? No lo ha mostrado por ahora. ¿Le importa a los gobernadores? No, no lo han mostrado tampoco. ¿Le importa a nuestros legisladores? Pues han hecho algunos intentos, pero se tiene que traducir en leyes, en reformas, y ahora hay un poder político que puede legislar en 24 horas reformas constitucionales y no se está haciendo. ¿Le importa a las iglesias? No mucho o no se ha notado tampoco. ¿Le importa a las fiscalías? No, yo creo que es a quien menos le importa. Todos los días 7 niños son asesinados en este país. Tenemos un acumulado de 26,000 homicidios en la última década, de enero de 2015 a mayo de 2025, más de 26,000. No tenemos 26,000 detenidos, no tenemos 26,000 sentencias. Esa es la evidencia. Niños desmembrados. Sí, esto fue un código criminal que se mostró a partir de 2010 y se ha generalizado en todo el país. Bebés baleados con el tiro de gracia en la cara. Es un código criminal para demostrar que no tiene límites. Niños descuartizados. El mismo código que en muchos lugares se ha usado para incrementar el cobro de la extorsión. Niñas violadas multitudinariamente y ahorcadas. Sí, mucho de ello no público, no viral, pero lamentablemente en expedientes que no se investigan. Despojos de niños abandonados en baldíos, basureros, en canales de desagüe. Sí, tenemos un recuento más bien de orden periodístico, pero cada, año en promedio se identifican periodísticamente 80 niños abandonados, bebés, muchos de ellos, por supuesto, muertos. Niños secuestrados y asesinados por cobros de extorsión. Sí, esto ya no es nuevo, se ha hecho viral y se ha generalizado en el último tiempo, pero lamentablemente hace mucho que pasa. Madres y padres buscadores de sus hijos desaparecidos, asesinados. Claro, son ahora de los que ya Naciones Unidas ha señalado como prioridad, particularmente el Comité de Desaparición Forzada, para protegerlos porque están siendo, junto con periodistas, los más asesinados. ¿Qué país es este? Un reino de impunidad y corrupción. ¿Qué gobierno es este que normaliza y oculta esta barbarie? Creo que como muchos otros gobiernos han colocado la posverdad como narrativa oficial. ¿Este es el país de la Cuarta Transformación? Y no podría definirlo, me parece que es más bien una narrativa oficial, pero no se toca en la realidad. Solo en 2025 hay 80 niños asesinados en el seno familiar. Sí, y yo creo que hay que ubicar que la violencia criminal y homicida no es un hecho fortuito, no se levanta alguien y asesina a un niño, sino que hay todo un camino, una trayectoria de violencia que podemos prevenir, que está diagnosticada, pero que no estamos atendiendo. Pero lejos de disminuir, aumentan los crímenes a los infantes. Sí, tenemos aquí una contradicción. Tenemos a una población preocupada, tratando de proteger en los territorios, pero no encuentra asidero y soporte institucional. Las fiscalías, las autoridades, la ausencia de presupuesto y sobre todo la invisibilidad que tiene para las élites políticas. Hay 17,776 niños que continúan desaparecidos. Te actualizo la cifra, 18,100.
1.102 niños registrados como desaparecidos fueron encontrados sin vida hasta junio de este año. Efectivamente, y hay que ubicar que en los estudios que hemos hecho desde más de una década, la desaparición está vinculada con dos crímenes. Reclutamiento, explotación, más bien tres crímenes: reclutamiento forzado para grupos criminales en el caso de hombres, explotación sexual para mujeres y feminicidio. El Estado de México, la entidad con mayor número de niños asesinados. El paraíso de la impunidad y el crimen está en el Estado de México. A un ladito de la ciudad es el estado que acumula el mayor número de desaparición, de violencia familiar, de feminicidio, y que no es un tema de una administración, esto es un tema de décadas, La entidad que hoy gobierna la maestra Delfina. con bases, digamos, políticas, y los grupos que antes operaban ahora solamente con un color político diferente. ¿Le importará? Y bueno, ya lloró. No hemos visto que eso se traduzca en presupuesto o en nuevas detenciones o sentencias, pero ya lloró. ¿Le importará más que su colección de bolsos? Creo que a muchos de los políticos, hablemos del Estado de México, cualquier otro político o política, les interesa su imagen. Y creo que los niños y niñas asesinados o desaparecidos no son buena imagen. La vida de los niños hoy transcurre entre el miedo, la violencia y la ausencia de oportunidades. Sí, y este miedo que está en la piel, 6 o 7 de cada 10 familias en México, según el código postal, no dejan ir a sus hijos e hijas caminando a la escuela. ¿Qué país es este? Un país donde ser niño o niña ahora es peligroso. Tener menos de 18 años de edad te hace potencialmente más candidato a ser víctima de desaparición, homicidio, reclutamiento, y este es el México donde están viviendo. ¿Le importa al gobierno de Sheinbaum? Hasta ahora no lo ha mostrado, lamentablemente. Ya en su gobierno van cerca de 1.900 niños asesinados. Sí, y no ha sesionado, como lo establece la Ley General de Derechos de Niños y Niñas. Cada 6 meses tiene que sesionar la presidenta con los 32 gobiernos estatales para tomar decisiones estratégicas en el CIPINA, y no lo han hecho. ¿Le importa? Hasta ahora no ha sesionado y creo que necesitaría demostrar que le importa sesionando con el CIPINA. Esta es su cuarta transformación. Supongo que de ellos y de ellas por ahora no la vemos en el público en general. ¿A ustedes los ha llamado a consulta? No, lamentablemente no nos ha atendido. Le hemos buscado por todos los canales y medios y no nos han atendido. ¿Le han pedido audiencia? Sí, claro, desde antes, incluso como candidata, directo a su equipo, muy cercano, con todas las personas cercanas a ella, y hasta ahora no nos ha recibido. ¿La presidenta escucha? No a nosotros por ahora. ¿La presidenta ve? A nosotros, me refiero a niños, niñas, activistas, por ahora parece que no. ¿Acaso la ve corrigiendo y convocando a la persecución de la violencia infantil desde las mañaneras? Por ahora no. De hecho, cuando le cuestionaron los periodistas sobre los datos de violencia, quedaron en que iban a revisarlos. Hasta ahora no se ha dado información sobre ello. Nuestra científica presidenta no saben ni los nombres de las víctimas. Creo que mucho, y no es la presidenta como tal, cualquier persona en el poder se concentra más en el poder que en las personas. Y las personas tienen nombre, tienen historias, biografías, y esas generalmente quedan fuera del poder. Y los asesinos también tienen nombres. Sí, pero a veces los asesinos tienen protección. En todo caso, sabrá la presidenta que la violencia crece más en el silencio. Creo que con alta probabilidad sabe que la violencia está extendida. ¿Sabrá la presidenta que la impunidad se afianza? Sí, esto estoy seguro que lo sabe. Se expande. También seguramente lo sabe. ¿Qué se puede esperar de un gobierno ciego y sordo? Pues como muchos otros gobiernos en la región, crean su narrativa, crean su burbuja, crean su país, su mundo, y en algún momento la población les cobra. ¿Hay que callarlo o silenciarlo? Cuando menos desde los activismos, los activistas y personas que nos dedicamos a esto como decisión de vida, no, seguiremos hablando. ¿A dónde se están llevando los niños desaparecidos? Por los estudios que hemos tenido, mujeres para víctimas de explotación, feminicidio, y adolescentes, reclutamiento por grupos criminales. ¿Hay un registro de cuántos niños han sido reclutados por el crimen organizado hasta ahora? No hay un dato oficial. Nosotros estimamos que cada año entre 35 a 40,000 adolescentes son reclutados. 35,000 a 40,000. Cada año. ¿Es verdad que se calcula que el 30% de las estructuras de la delincuencia organizada están compuestas por adolescentes? Podría ser entre adolescentes y personas muy jóvenes, antes de los 25, sí. ¿Esto lo sabe este gobierno? Sí, claro, de hecho lo han comentado ya en varios momentos de la mañanera. Nuestra infancia engañada. Víctima de la impunidad, la omisión, el crimen. Niños balcones. Lamentablemente como método de sobrevivencia. ¿Se sabe cuántos niños se unen al crimen por voluntad propia? No hay voluntad propia en un niño que está vinculado al crimen, hay coacción y sobrevivencia.
No hay quienes desean ser sicarios desde chicos. No, en realidad esta es una narrativa que le conviene más a quienes venden cosas de seguridad. Niños y niñas, particularmente adolescentes, no encuentran ahí elementos de vida. ¿No es preferible 2 años de lujo, comida y armas que toda una vida de miseria? Creo que es una postal que nos vendieron que no es real. Están sobreviviendo. ¿No es esa entonces la disyuntiva de los niños y adolescentes en este país? La disyuntiva es sobrevivir o morir. ¿Puede rebasar el gobierno a las ofertas que brindan los crímenes a la infancia? No necesitamos algo más que becas. Necesitamos una estrategia de prevención y necesitamos sobre todo opciones educativas. ¿Será que el crimen es quien verdaderamente ha disminuido la pobreza? No estoy cierto en eso, sería obviamente objeto de análisis, pero sí creo que el crimen tiene una presencia territorial mucho más fuerte que el Estado en algunas zonas. ¿No es el crimen una alternativa a muchas comunidades marginadas? Tenemos que negarnos a eso. La vida no puede estar en el crimen, tiene que estar pues en la educación. Hay salida. Todas las salidas del mundo y las tenemos en la mano. ¿Una salida es tipificar el reclutamiento forzado de menores? Que es urgente y hemos tenido en las últimas legislaturas más de 20 proyectos para poder legislar y desconozco la decisión de élite por la cual no se ha tipificado. Yo creo que necesitamos que el reclutamiento se tipifique precisamente para quitarle la base operativa a los grupos criminales. Si no hay quien dispare, reducimos la guerra. ¿Le importará a la presidenta Sheinbaum? Yo espero que sí se ha llevado colocado con el caso de Techitlán, Jalisco, quedó evidente que había un centro de reclutamiento y hemos insistido nuevamente con un documento interno que le compartimos a la presidenta para hacerlo pronto. En todo caso, es la primera generación de hijos de padres sometidos al crimen organizado. Pues ya cumplieron 18 años los hijos de la guerra. Cuando empezó esta guerra con Calderón, acaban de cumplir 18 años. ¿Es la generación de los padres que coexisten y cogobiernan con el crimen organizado? Digamos que hay un segmento de la población que encuentra la sobrevivencia en las dinámicas criminales, pero que no están ajenas también a la operación local de la autoridad. ¿Son los niños de la llamada Cuarta Transformación? Yo diría que son los hijos de la guerra. La primera generación de mexicanos que han normalizado la violencia desde el gobierno. Creo que ya tenemos varias generaciones que hemos normalizado la violencia. Lo que ahora tenemos es extendida incluso en los videojuegos o en la dinámica cotidiana, los narcocorridos y todas estas cosas. ¿Eso disculpa a este gobierno de qué? No creo que el gobierno no tiene disculpa, tiene obligación legal que está incumpliendo. Insisto, ¿qué hace posible la existencia de un gobierno que ignora su niñez? Creo que pierde legitimidad y ética política. ¿A qué se condena un país que violenta y deja a la deriva a su niñez? Que la violencia se va a expandir y como el agua nos va a inundar. ¿Qué niños quiere este gobierno? Yo espero que quieran niños y niñas en las escuelas y con pues, investigaciones y profesiones. Eso es lo que espero y eso es lo que mandata la ley, que estén libres de violencia. ¿Reduciendo el presupuesto a la educación pública? Esto lamentablemente se hizo el sexenio pasado, no se ha mejorado en este y sin presupuesto todo lo demás es palabras. Por cierto, ¿qué niños serán los que sobrevivirán a esta violencia? Quisiera empezar por los niños que son ahora, que tienen como código de relación la violencia y que siendo adultos y si llegan a tomar decisiones, pues lo harán desde la violencia. ¿Qué puede surgir de la impunidad reinante? Más crimen, más delito, más dolor. ¿Qué deja convivir con los odios de sentimiento y violencia? Creo que nos pierde el sentido de la humanidad. Insisto, ¿qué se condena a un país que violenta y deja a la deriva a sus niñas? Pues vamos a destruirnos como nación, como país, y podemos colocar un sello terrible de ser mexicano, mexicana aquí y en otros países. ¿Le importará a la presidenta Sheinbaum? Me gustaría, le ruego que le importe. ¿Sabrá nuestra presidenta cuántos jóvenes han sido reclutados como esclavos en laboratorios clandestinos solo en la ruta del Pacífico y su querido Sinaloa? Sí, seguro que lo tiene. Esa información es no solamente disponible en los centros de inteligencia, sino incluso pública, y lo debe de saber. ¿Sabe cuántas niñas y adolescentes son ahora mismo esclavizadas en Guerrero? Seguramente lo sabe. La pregunta es si va a tomar decisiones sobre ello. ¿Sabrá qué lugar ocupa México en la trata infantil sexual? Espero que lo conozca. No sé hasta dónde porque no vemos acciones concretas sobre ello. También hay una trata infantil de sexualidad de etnicidad indígena. Sí ha crecido lo que le llamamos el etnoporno y que esto está bastante vinculado a la web profunda. ¿Eso lo sabrá Laida Sansores? No estoy cierto que lo sepa porque no lo ha mencionado, suele no guardarse las cosas y ojalá lo sepa para que actúe. ¿Le importará?
En general, a las y los políticos les importa el poder, no las personas, y esperemos que comiencen a mirar a niños y niñas. ¿Les importará tanto como silenciar y perseguir a la prensa? Creo que ahora es prioridad y deporte político perseguir a quien opina diferente. ¿Sabe este gobierno el nivel de consumo de alcohol en los jóvenes? Sí, hay datos oficiales y además alertas que tiene el sistema de salud sobre el tema. ¿Sabe cuánto ha aumentado el consumo de marihuana entre los niños y adolescentes desde el 2018? Seguramente lo sabe porque además ha sido, insisto, tema de alerta del sistema de salud. ¿Sabe cuántos jóvenes mexicanos hoy consumen fentanilo? Bueno, hasta donde conocemos nosotros es más hacia el norte, pero claramente si no se atiende, se va a extender el territorio. ¿Le importará en todo caso a la presidenta Sheinbaum? Quisiera que le importe porque una epidemia de fentanilo sería catastrófico. No tenemos, como en Estados Unidos, un sistema de salud que pueda contener el impacto en la salud de las personas. ¿Le importa Espero. tanto como alejarse de su antecesor? No estoy seguro que le importe alejarse del antecesor. Por cierto, ¿cuál fue el mayor daño hecho por AMLO en materia de protección a la infancia? Creo que fueron muchos, pero destacaría 3. Recortes presupuestales, negarse a cumplir lo que firmó el 30 de abril de 2018, que fueron compromisos con la infancia, y sacar de la narrativa a niños y niñas. ¿Cuál es hasta ahora el mayor daño que está haciendo Sheinbaum a la infancia? Pues diría que ahí seguir lo que hizo Andrés Manuel, sacar a los niños de la agenda, mantener los recortes presupuestales y no sesionar en el CIPINA. Andrés Manuel se negó los 6 años sistemáticos de no sesionar en el CIPINA. Incluso quiso eliminarlo. 7 asesinatos de niños todos los días ya en el gobierno de Sheinbaum. Se redujo un poquito, pero no importa si son 5, 6 o 1, están muriendo y nadie tendría que morir. A la presidenta se le debe revisar por sus intenciones o por sus resultados. Sin duda por la evidencia y por los datos. Como están las cosas, don Juan, ¿no le sugeriría a la presidenta Sheinbaum que intentara volver a ser niña al menos por un solo día en este país? Yo le invitaría a que sea presidenta y presidenta del Sistema Nacional de Protección Integral. Que pueda hacerle despertar su empatía. Y quizás su imagen y su legado histórico puede pasar como otra presidenta más que olvidó que 36 millones de niños y niñas existían. Sheinbaum engaña. Creo que tiene una definición personal, profesional, política, ideológica y está siendo coherente con ello. Se engaña. Espero que no, porque el costo siendo presidente es enorme para este país, no solo para ella. Ocultar o tergiversar los datos no es mentir. En la posverdad no sienten que mientan, incluso creo que se lo creen. Digamos, el ejemplo contraste sería Andrés Manuel y Trump, ambos con visiones y narrativas diferentes, pero se la creen. En todo caso, ¿debería enojarnos un gobierno que mienta? Sí, tenemos que indignarnos, o sea, porque para eso están, para eso se postularon, y en las letras chiquitas estaba esta realidad. ¿En qué les beneficia haber maquillado las cifras de asesinatos con desaparecidos? Que no tuvieron costo político. Sheinbaum sabrá medir las repercusiones de sus mentiras. Sí, claro, lo tiene seguramente muy claro. ¿Identificará el daño causado? No estoy tan cierto que puede dimensionar el daño que se está causando. ¿Por qué le teme la presidenta a la transparencia y rendición de cuentas? Creo que debería ubicarlo como una ventaja para ella. Hasta ahora no se ve esto. ¿Es proporcional su temor a la transparencia que al conocimiento? Yo esperaría que no, porque es científica. ¿El conocimiento nos hace más libres? Sí, yo creo que el conocimiento nos ayuda a encontrar soluciones. ¿El conocimiento nos lleva a ejercer una mejor ciudadanía? A todas y a todos, y además es muy elemental trabajar más por el pensamiento crítico. ¿Nos vuelve más críticos? El pensamiento crítico nos ayuda a tomar mejores decisiones y a reconocer quién hace bien y quién nos perjudica. ¿La presidenta nos trata como piensa que debe ser tratada ella misma? Yo espero que sea coherente con eso. Por ahora no hay correlación. No nos está tratando como país bien y creo que eso es algo que puede cambiar. ¿El manipulable piensa que todos somos manipulables? Creo que la manipulación como estrategia dura poco tiempo. ¿Qué pueblo quiere? Espero que no sea un pueblo dócil, sino un pueblo crítico. ¿Qué pueblo somos? Por ahora somos un pueblo dócil. ¿En qué pueblo logrará permanecer esta cuarta transformación? En un pueblo dócil, Detengámonos. ¿A usted qué lo hace confiable? pues que llevo décadas como activista sin importar el color del partido político que esté en el gobierno y pueden observarlo. ¿Su palabra lo hace confiable? Y mi trayectoria, por supuesto, y los datos que son siempre públicos y oficiales. ¿Incorruptible? Sí, ¿Qué hace posible que rehuya a corromperse? porque tengo un compromiso de vida, un sentido de vida. Para no corromperse importa asirse a la honestidad. Sí, y sobre todo a no perder el rumbo que estamos pensando en niños, niñas y adolescentes y sus derechos. ¿No usaría sus informes para complacencia de políticos o gobiernos? De ninguna manera, porque los datos
en general son evidencia. ¿Alguien los escucha? Creo que en general sí tenemos escucha de varios sectores, nunca del gobierno, generalmente nos ven incómodos, pero no estamos solamente pensando en los gobiernos, pensamos en una nación, en un país, en una región. ¿Demócrata? Sí, claro. ¿Al poder se le ha de criticar o solapar? No, hay que criticarlo, porque si el poder no es criticable, se concentra y nos hace daño. ¿Solapar o adular al poder es una variable del sometimiento? Creo que muchos entienden que adular es una forma de llegar. Yo creo que no. Creo que adular es una forma de engañarse también. ¿Será una forma de corrupción? Creo que la ética política no permite la adulación, debe de permitir la crítica. Por cierto, la política hay que defenderla, Sí, claro, todas y todos somos seres políticos. rescatarla. Sí, sobre todo rescatarla de las élites que se la han apropiado y que incluso no puedes hablar de colores porque ya piensan que esto es propiedad de alguien. ¿Cómo le devolvemos la dignidad a la política? Desde las y los ciudadanos, la participación ciudadana es la clave. Sin ciudadanía no hay democracia. Claramente, y estamos hablando de ciudadanía no instrumentalizada en un partido, Sin libertad de expresión hay democracia. en lo absoluto. ¿A quién le conviene un gobierno hegemónico y sin rendir cuentas? A las élites económicas, políticas, financieras, criminales que convienen entre ellas. ¿Qué niños saldrán de estos gobiernos? Pues lo que estamos viendo ahora, 18 años de guerra fracasada, violencia extendida en las escuelas, en las familias, en las comunidades, el reino de la impunidad, y eso tiene que cambiar. ¿Y se fortalece o se desvanece la cultura ciudadana por la rendición de cuentas? Sin rendición de cuentas, sin ciudadanía, perdemos democracia y perdemos Estado. Por cierto, ¿se podrá saber la relación de los gobiernos actuales con los capos del crimen? Se conocerá, como hemos conocido las anteriores. ¿Saben nuestros gobiernos que la reclusión de los niños es un hecho por el crimen organizado? Sí, claro, está documentado, lo conocen y el rancho Teuchitlán lo volvió a mostrar, incluso tema de la mañanera. ¿Nuestros gobiernos lo solapan? Sí, claramente todos, a nivel local, estatal y federal. Llevamos ya 14 años desde que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano tipificarlo, 14 años. 3 gobiernos, Calderón, López Obrador y Claudia, y se niegan a tipificar el delito de reclutamiento. Son lo mismo. No han cambiado, dijeron que eran diferentes, hasta ahora han hecho lo mismo. ¿El 81% del territorio nacional con presencia del crimen? No sé, o sea, no lo ubicaría como dato oficial, pero es real que tenemos una presencia fuerte de crimen en desplazamientos, en reclutamiento y en impunidad. ¿Hay poder que lo detenga? La ciudadanía y el Estado, pero necesitamos dialogar. Un país impune. Sí, un reino de impunidad, tristemente. Este es el país de la Cuarta Transformación. Y que lamentablemente, digamos, quisiera destacar que si bien llaman ellos cuarta transformación, no es un tema nuevo la impunidad. Lo que podríamos decir es que se ha institucionalizado. ¿Desde cuándo la impunidad se combate con más impunidad? Pues solo por hacer un corte, que desde Calderón, y recordemos a García Luna, es un ejemplo de que eso no ha cambiado. Entonces tenemos quienes combaten a la delincuencia, que son delincuentes, tenemos empresas que se benefician, una guerra que se sostiene, y creo que ese es el tema de fondo, más allá del color político, porque los mismos que estaban antes en el PRI, en el PAN, ahora están en Morena, entonces no ha cambiado. La élite política, las élites económicas siguen enriqueciéndose y siguen quedándose en el poder. Son lo mismo. Hasta ahora sí. ¿Esto lo comprenderá la presidenta y su gobierno? Claramente lo tiene calculado, porque no podría estar en el poder si no acuerda con estas élites. ¿Ha tenido claro para qué quiere el poder Sheinbaum? No estoy cierto si es con un proyecto de ella o un proyecto de su movimiento político. No tengo muy claro todavía esta definición. ¿Qué gobierno va haciendo? Por ahora está dando continuidad a lo que vimos antes. Hay pequeños cambios en el ámbito de seguridad, pero lamentablemente se sostiene las bases esenciales. ¿Qué ganará con acabar con el INE? Creo que el no tener un mecanismo de transparencia permite que la posverdad o las narrativas se sostengan más fácilmente y que no tengamos elementos oficiales para cuestionar. ¿Hay salida? Sí, totalmente. La ciudadanía, funcionarios comprometidos, creo que sí tenemos oportunidad de cambiarlo. ¿Qué denuncias ciudadanas se espera? Yo esperaría que nos indignemos con lo que está pasando con niños y niñas, que comencemos a denunciarlo cotidianamente. ¿Qué acciones colectivas? Hablar del tema es lo primero. Segundo, organizarnos en los territorios con las comunidades y hacer que se cumpla la ley. ¿Cuál es la mayor advertencia? Necesitamos ciudadanía para poder rescatar al país, y un país que necesita que niños y niñas puedan tener proyectos de futuro. Ahora, lamentablemente, está en duda.